y había escogido a quienes también, después de haber padecido, se presentó como vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se les presentó vivo con pruebas indubitables. Y no es el tema de hoy, pero Cristo resucitó. Y cuando nosotros nos proclamamos como seguidores de Jesucristo y como aquellos que hemos experimentado el poder de Cristo en nuestras vidas, hay personas que se ponen celosos. Hay religiosos a quienes no les gusta ver a un creyente victorioso en el poder de la resurrección de nuestro Señor. Y era lo que estaba ocurriendo aquí en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Se llenaron de celos, dice la Biblia. Y dice en el versículo siguiente: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. No solamente los celaban, pero finalmente los pusieron en la cárcel, y los saduceos tampoco creían en los ángeles. Y dice en el versículo siguiente: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. Y fue exactamente la intervención divina. ¿Sabe que todos los días nosotros somos atendidos y cuidados por los ángeles que Dios envía? Todos los días. Y todos los días, en medio de la oposición y en medio de las adversidades que todos nosotros tenemos, siempre nosotros vemos la intervención divina por medio de algún ángel del Señor. Leíamos en la escuela dominical ayer en Hechos capítulo 12. Más tarde, cuando Pedro otra vez estaba en la cárcel, con cadenas, entre 4 grupos de guardias, que vino un ángel del Señor para darle la libertad. Y es exactamente el poder de Dios en medio de la oposición, en medio de la adversidad. El ángel del Señor abrió de noche las puertas y los sacó. Pero vemos la instrucción de los ángeles en el versículo que sigue, y les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo las palabras de esta vida. Querida iglesia, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es anunciar las palabras de esta vida. El mensaje no es distinto. 2000 años después, 2000 años después que la iglesia se reúne este domingo de resurrección, la instrucción es la misma: vayan a anunciar las palabras de esta vida. Ese es el mensaje. Y lo que tenemos que hacer es decirle a alguien: oye, fulano, Cristo resucitó. Pero no solo contarle la historia, decirle: y vive en mí, y está conmigo. Y lo que quiero es compartirte las palabras de esta vida, de la vida que Dios da, de la vida eterna, de la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Y los apóstoles fueron obedientes, porque dice en el 21: habiendo oído eso, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Compartían este mensaje. Enseñaban las palabras de esta vida. Se fueron directo al templo, donde la gente venía para hacer sus oraciones, donde la gente venía para leer las escrituras, y se fueron al templo siguiendo en una forma obediente las instrucciones del Señor. Y entraron de mañana en el templo y enseñaban. Y lo que vemos aquí es cómo ellos son un testimonio de lo que Dios estaba haciendo en esos días. Algo extraordinario. Pero los problemas continúan, porque dice en el versículo siguiente: entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Fíjense, fue reunido el concilio, los más importantes de Sanedrín. Y dice: y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Cuando Dios
Cuando Dios está obrando en medio de nosotros y nosotros comenzamos a palpar y a ver la realidad del poder de Dios, comienza la oposición de Satanás, comienza la adversidad. Y lo que ocurre en una forma impresionante es que el diablo, el mismo diablo, va a ser confundido. Los líderes judíos aquel día estaban ahora confundidos. Dice en el versículo 22, fíjense, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. No hallamos a nadie. Vaya a Hechos capítulo 12 para los que no estuvieron en el grupo aquí de la clase. En Hechos capítulo 12 tenemos una historia un poco parecida. Dice en el versículo 6: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: ciñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Algo extraordinario. Algo extraordinario. No es David Copperfield ni el otro Chris Angel, ese otro, no. Es el poder de Dios. Amén. Es el poder sobrenatural de Dios. Lo que nosotros tenemos que entender y confirmar es que si somos una iglesia local que se reúne aquí en este lugar, nosotros como iglesia, como creyentes, nosotros también debemos experimentar en medio de las adversidades, en medio de los celos, en medio de la persecución que de alguna manera hay. Nosotros necesitamos experimentar cosas maravillosas también, cosas extraordinarias. Y nosotros necesitamos ser parte de la historia, y necesitamos nosotros confirmar que el poder de Dios está con nosotros. Estos alguaciles estaban sorprendidos y estaban confundidos. Hemos hallado cerrada la puerta con toda seguridad, los guardas están afuera, y cuando abrimos no hallamos a nadie. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es que estas personas salieron de la cárcel? Muchas veces cuando alguien está atravesando un problema, una dificultad, es exactamente el testimonio. Mire, no tengo palabras para explicarlo, no sé cómo decirle lo que ha ocurrido, no sé cómo fue que ocurrió, no sé cómo fue que sucedió, pero Dios ha hecho un milagro. ¿Ha escuchado usted algo así alguna vez? ¿O lo ha compartido usted alguna vez? No lo puedo explicar, pero algo ocurrió. Seguramente me da